Integrantes: Tania Acevedo, Nicole Collinao, Alejandra Contreras, Camila Méndez, Karen Miranda, Yesenia Pedraza, Vanessa Venegas. Curso: cuarto medio D. Asignatura: Historia. Profesor: Marcos Cabrera. Liceo Comercial Diego Portales. La Guerra Fría. La Gran Alianza, que había derrotado al Eje en una cruenta guerra de casi 6 años, se rompió en el corto plazo de unos meses. La Guerra Fría entre Estados Unidos y el bloque que dirigirá la URSS y sus aliados marcará la escena internacional por casi medio siglo. Esta comienza en Europa en el año 1948. El 4 de abril de 1949, se firmaba en Washington el Tratado del Atlántico Norte que da nacimiento a la OTAN. La Guerra Fría se extiende a Asia. La primera bomba atómica soviética fue detonada el 29 de agosto de 1949. El 1 de octubre de 1949 las tropas comunistas de Mao Zedong proclaman que China se transforma en la República Popular China, dando paso al comunismo en este país. Por primera vez, el enfrentamiento entre el bloque occidental y el bloque comunista vino a concretarse en Corea. La Guerra de Corea hunde sus orígenes en el reparto en 2 zonas de ocupación de este antiguo protectorado japonés tras la derrota del régimen de Tokio en 1945. Separadas por el paralelo 38º, la ocupación soviética y norteamericana dio lugar al nacimiento de 2 regímenes radicalmente enfrentados. Corea del Norte, una dictadura comunista prosoviética bajo la mano de hierro de Kim Il-sung, y Corea del Sur, una dictadura de derechas pro-norteamericana bajo la dirección de Syngman Rhee. El conflicto se inició con la agresión norcoreana en junio de 1950, a la que respondió la intervención norteamericana en septiembre de ese mismo año. En octubre, tropas chinas entraron en la península en ayuda de Corea del Norte, lo que finalmente llevó a una estabilización de los frentes a partir de 1951. Finalmente, poco después de la muerte de Stalin, en julio de 1953, se firmó el armisticio en Panmunjom. Se acordó una nueva línea de demarcación que serpentea en torno al paralelo 38º. La Guerra de Corea dio dimensión mundial a la Guerra Fría y convirtió Asia en uno de sus escenarios principales. La Primera Guerra Árabe-Israelí. El 14 de mayo de 1948, el líder hebreo Ben-Gurion proclamó el nacimiento del Estado de Israel en los territorios que les habían sido adjudicados por la ONU. La reacción árabe fue inmediata. Cuando las tropas británicas abandonaron la colonia el 15 de mayo, tropas de los estados árabes que circundan a Israel atacaron al recién nacido Estado hebreo. La Primera Guerra Árabe-Israelí concluyó con la victoria israelí. El nuevo Estado judío pasó a ocupar el 78% de la antigua Palestina en lugar del 55% asignado por el reparto de la ONU. Los territorios árabes quedaron fuera de su control, fueron controlados por los estados árabes vecinos. La Franja de Gaza pasó a manos de Egipto y la Cisjordania y la ciudad antigua de Jerusalén quedó en poder del Reino de Jordania, la antigua Transjordania. El bloque occidental organizado por Estados Unidos y el bloque comunista organizado por la URSS. Cada bloque intentaba defender su zona frente al avance del bloque contrario. Washington y Moscú usaron diferentes mecanismos para conseguir estos objetivos. El bloque occidental, Estados Unidos, para asegurar el desarrollo de su política mundial, desplegó una amplia red de alianzas. En 1947 se firmó el Tratado de Río con 20 países latinoamericanos, OEA. En 1951 se creó la Alianza Militar en el Pacífico, ANZUS, y se firmó el Tratado de San Francisco con Japón. En 1954 nació la SEATO y en 1959 se formó el CENTO, una alianza con Gran Bretaña, Turquía, Pakistán e Irán. En primer lugar, reforzó los lazos transatlánticos con Europa Occidental. Berlín cayó en una crisis que precipitó la creación de la OTAN.
En segundo lugar, contribuyó a iniciar el proceso de la integración europea y el nacimiento de la Comunidad Económica Europea. Además, empezó a tejer una amplia red de alianzas antisoviéticas por todo el mundo. El bloque comunista. El primer paso para la formación del bloque soviético fue la creación de la Cominform en 1947, que jugó un papel muy importante en la movilización ideológica. En 1949, nació el Comecon, que agrupaba a la URSS y a las democracias populares europeas. Tras la victoria de Mao Zedong en 1940, la URSS firmó acuerdos con la China comunista. Hubo que esperar unos años después de la muerte de Stalin para que se firmara el Pacto de Varsovia, una alianza militar que unía a la URSS con todos los países del este excepto Yugoslavia. Luego de la muerte de Stalin el 5 de marzo de 1953, Nikita Khrushchev consigue asentarse en el poder de Kremlin, tras eliminar a Beria, jefe del aparato represivo estalinista, en junio de 1953. Este nuevo líder soviético establece una nueva política llamada coexistencia pacífica, que consistía en que la URSS negaba el recurso de las armas para extender la revolución comunista y rechazaba la idea de una guerra contra el capitalismo. Más allá de las formulaciones de la política exterior de las grandes potencias, la muerte de Stalin abrió un periodo en el que aparecieron signos de distensión entre Moscú y Washington. La firma del armisticio en Panmunjom en 1953, que ponía fin a la guerra de Corea, los acuerdos de Ginebra, que ponían fin a la guerra de Indochina en 1954, la reconciliación entre la URSS y Yugoslavia, que culminó con la visita de Khrushchev a Tito en 1955, o la firma del Tratado de Paz con Austria en 1955, que significó la evacuación de las tropas de ocupación y su neutralización. Esto no impidió que las superpotencias afirmaran, de forma brutal si era necesario, su hegemonía en sus respectivas áreas de influencia. La brutal represión de las protestas obreras en Berlín y Alemania Oriental en 1953 por parte del ejército soviético de ocupación, o las intervenciones de la CIA para derrocar por la fuerza a los gobiernos progresistas de Mossadegh en Irán en 1953 o Arbenz en Guatemala en 1954, muestran la complejidad de la nueva fase de las relaciones internacionales. En 1954 la República Federal de Alemania se rearmaba e ingresaba en la OTAN, y que, como contestación, la URSS y las democracias populares fundaban en 1955 el Pacto de Varsovia. La resistencia de los dirigentes estalinistas hizo que las protestas populares generaran una verdadera rebelión popular el 24 de octubre de 1956. Un comunista abierto y liberal, Imre Nagy, accedió al poder y se puso al frente de la revolución húngara. Enfrentado a un levantamiento que se extendía por el país, Nagy decidió encabezarlo y dio dos pasos decisivos: la aceptación de la libertad de asociación política, lo que destruía el monopolio comunista del poder, y, lo que fue mucho más grave, la proclamación de la neutralidad de Hungría y su abandono del recién creado Pacto de Varsovia. De 1951 a 1958 la República Democrática Alemana había sufrido una verdadera hemorragia demográfica. Más de 2 millones de alemanes orientales habían huido hacia la República Federal. Las diferencias de nivel de vida y de libertades provocaban este éxodo de población. Para detener la salida de población, Khrushchev lanzó un ultimátum a las potencias occidentales. Les daba 6 meses para aceptar que Berlín Oeste se convirtiera en una ciudad libre, fuera de su control. En caso de negativa, Moscú daría a la República Democrática Alemana plena soberanía sobre el Berlín Este y los accesos a la ciudad. Tras momentos de fuerte tensión, la amenaza no se llegó a materializar. Hubo que esperar 3 años para que el 13 de agosto de 1961 se iniciara la construcción de un muro infranqueable que rodearía todo el Berlín Occidental. Se ponía así fin al éxodo de alemanes orientales. Lo que se denominó en Occidente el Muro de la Vergüenza se convirtió en el gran símbolo de la Guerra Fría.